en sintonía con la nueva noticia, un programa para reflexionar y vivenciar el Evangelio del día con las familias y comunidad de fe. Conducido por el Padre Miguel Ángel Aguilar Morán, misionero vicentino. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículo 1 al 12. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como cordero en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reina en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman de lo que les den, curen a los enfermos que hay ahí, díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos y hermanas, ya nos encontramos en la 26ª semana del tiempo ordinario. Y notemos cómo en esa comunidad que sigue a Jesús se recuerdan ese pequeño grupo de apóstoles. Luego dice tanta gente que se iba agregando, esa multitud que se mantenía en torno a Jesús. Ahora ya notamos como en la cual Jesús puede disponer de una cierta cantidad de personas que Él considera estar preparados para ya darles una misión. Es bonito escuchar a Jesús, es bonito estar con Jesús, pero también ya es el momento, y es interesante cómo Lucas va preparando el escenario mismo desde un punto de partida hasta donde se va notando ese proceso del mismo seguidor de Jesús, donde se va viendo ese camino hecho. Y ahora dice, ha convocado a los 72 y les da instrucciones de ponerse en camino para ir a las ciudades donde él ya tenía programado. Qué interesante, porque Jesús convoca y les da esa misión, les confía esa misión. Pero también les dice: oren al dueño de la mies para que envíe más trabajadores. Como Jesús es consciente de lo mucho que ha hecho, pero también ante la misma necesidad es poca. Sin embargo, le dice: pide encarecidamente, oren al dueño de la mies. Por una parte. Por otra, en el rol mismo de ponerse en camino, van ustedes como corderos en medio de lobos, donde Jesús mismo ha tenido ciertas dificultades con las autoridades judías. Y así no se diga el mismo poder político, donde también tiene su dosis, tiene su parte también para que la misma realidad como tal carezcan de ciertos valores, y así está a la vista
la cantidad de personas excluidas también. Esa es la realidad donde Jesús manda a los 72. Y la misma iniciativa que toma para que ellos se pongan en camino. Y les dice, pues no lleven ustedes aquellas cosas que les pueda impedir en el seguimiento, en ese ponerse en camino, que nada ni nadie les impida a ustedes recorrer el tiempo que sea necesario, la distancia que sea necesaria. Entonces la necesidad de escuchar al Maestro para poder llevar esa buena noticia. Díganles que el reino de Dios ya está cerca. El rol de todo cristiano no se conforma solamente con acompañar, con estar, sino más bien, ahora me toca a mí. Y qué bonito cómo el mismo discípulo, el mismo seguidor de Jesús va asumiendo con una cierta pasión, con un cierto gusto de anunciar también la buena noticia. Qué bien es eso, de asumir, de ponerse en camino, de empatizar bien con ese mismo escenario al cual ha sido pues enviado para anunciar esa buena noticia. Y por otro, ubiquémonos en el rol de los que están en el lugar, de los que se les anuncia, como cuál es nuestra disponibilidad, tanto el que anuncia como el que recibe el anuncio. A lo largo de nuestro mismo caminar, ¿cuánto tiempo disponemos nosotros para orar por la misión, el trabajo de la iglesia en el mundo? ¿Qué tiempo disponemos para unirnos también a los deseos de Jesús de que Dios continúe enviando más obreros? Luego, la manera de ponernos también en camino, ¿cuánto lo hacemos? ¿Con qué constancia? En la actitud misma. Y por otro lado, qué receptivos somos, cómo recepcionamos nosotros esa palabra de Dios, cómo de veras acogemos esa palabra que se nos ha anunciado. Y así vamos pues poco a poco siendo personas dispuestas, capaces de transformar ese ambiente. Por eso si en otro momento también el hecho mismo de ponerse en camino, así como Jesús daba autoridad también a los apóstoles, que les decía, les doy a ustedes la autoridad para que liberen a toda persona de ataduras por el mismo mal, por el pecado, por todo aquello que no les da a ellos esa libertad de sentirse como hijos e hijas de Dios. Y así también los discípulos se les da ese mismo encargo. Curen, quédense con ellos, hagan camino con ellos. Pongamos todo en manos de Dios y digámosle pues que nos conceda también esa misma disponibilidad de ponernos en camino siempre, no de acomodarnos. Y luego también de saber recibir en todo momento, la disponibilidad de recibir para poder dar a los demás. Oremos en comunidad, queridos hermanos y hermanas. Te bendecimos, Dios de los apóstoles y los profetas, por Jesucristo, tu primer enviado en misión de paz para anunciar a los pobres el gozo de la liberación. Danos la libertad de la pobreza para regalar a los demás lo que tú nos das gratis. Amén. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Han escuchado La Nueva Noticia, un programa para reflexionar y vivenciar el Evangelio del Día con las familias y comunidad de fe.
conducida por el padre Miguel Ángel Aguilar Morán, misionero vicentino. Gracias por su atención. Hasta la próxima.